Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 17 y 18 de 1 Shemuel. Sabemos pues que las Haftará Beshalach del libro de Yehoshua, ya la hemos discutido, no vamos a discutirlas nuevamente. Pues realmente la dinámica es seguir fomentando lo que es la educación en cuanto a la Mikra. Luego de se procede a realizar una ronda donde se enfatizan aportes del mismo capítulo de Shemuel, que es el libro que estamos leyendo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Barú Hashem Adonai Leolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Vemos la historia clave de cuando David se enfrenta al gigante, este gigante llamado Goliat, lo cual viene de nombre esplendoroso o alguien oculto. Era como un arma de guerra para los filisteos o los filisteos. Por su aspecto, el cual dejaba mucho que decir. El mismo Saúl le dice a David, a quien te enfrentes es hombre de guerra desde su juventud. Sabemos bien cómo David le dice, el Creador le trae la victoria a su pueblo sin la necesidad de tener una espada en la mano, sino de la confianza que tengamos y la valentía que tuvo David. Así que David vino a Goliat en nombre del Creador, ya que incircunciso blasfemó el nombre de Elohim. Vemos uno de los puntos muy interesantes aquí. David tuvo que desarmarse de la vestimenta de Saúl. Y no es que lo más seguro, como dice mucha gente, que es que le quedaba grande, o es que David se sentía incómodo y dijo, yo no puedo con esto. Además que vemos hacemos un paréntesis aquí, vemos que la estatura de David, sobre todo y por Israel, David era una estatura que sobresalía entre la multitud, así que era varios puntos interesantes, que era tamaño y que David se sentía incómodo. David no era para estar con cosas. Ya que aunque nunca había experimentado esto, se sentía pesado y no ligero como al estar en una batalla. David también era un varón de pelea, más bien una persona de combate. David también era un varón que se había enfrentado a, como él mismo dijo, a leones y osos, según las indicaciones, para librar de la mano de estas bestias el rebaño. David era una persona muy valiente y se sabía que el Creador era con él. Vemos como el hermano mayor trata de humillarlo cuando le trae preparativos de su padre. Se dice que 3 de los hermanos de David, los mayores, pertenecían a la milicia de los escuadrones de Israel en el reinado de Saúl. Vemos que David está con el rebaño porque venía de estar con Saúl. Al parecer David tenía como un tiempo corto, ¿no?, de estar con Saúl para tranquilizarlo del espíritu que atormentaba a Saúl. Entonces, una vez él terminaba, se iba, me imagino, que a su casa y seguía con los encargos de la familia. Al parecer ya David llegó en el momento donde aquel gigante intimidaba al pueblo por sus palabras. Ninguno de los ejércitos de Israel se atrevía a darle como que una pelea uno a uno, que era lo que el gigante quería, ¿no? Ya también había hecho un trato de que si lo vencen a él, el pueblo filistín se iba a someter al mando de Israel, pero vemos que no pasó así, porque siguieron peleando con los filisteos. David al escuchar esto como que, no sé, como que se irritó, se molestó, dijo, espérate, ¿quién es este tipo? O sea, ¿quién es el que está hablando tales palabras? O sea, David no miró tamaño, David miró como que, ¿cómo este tipo se atreve a hablar así al pueblo del Creador? ¿Sabe? Como que, no te preocupes que yo te voy a derribar. O sea, que David era una persona que él no veía tamaño. David sabía que el Creador siempre andaba con él y la victoria del Creador. De este acontecimiento han sacado montones de historias. Y una de ellas cuando Aquiles, no sé si se han visto la película Troy o Troya, hay un evento similar en la que Aquiles se enfrenta con un gigante. Ese gigante tiene una lanza bien, como parece que pesa un montón. Y nada, yo vi esa escena de esa película y como que hice más o menos algo parecido, similar,
a lo que pasó aquí con David y Goliat. Obviamente no es lo mismo, pero de esta narración de lo que pasó en el evento de David y Goliat han hecho muchos recuentos en historias, en películas, en montones de cosas, como alguien supuestamente insignificante puede vencer a un gigante, pero sabemos que aquí la victoria es del Creador. Al final vemos cómo David humilla a los filisteos cortándole la cabeza al gigante. Esto tuvo que ser bien aterrador para el pueblo filisteo. Aquí vemos que David se quedó con la cabeza del gigante y sus armas, y aunque cuando Saúl pregunta por él, vemos que David todavía sigue con la cabeza. O sea, aunque todo pasó no muy rápido, vemos que después de David poseer la cabeza del gigante para hablar con Saúl, David tenía la cabeza como algún tipo de homenaje, un premio, un galardón, como que yo lo veo como que trayendo algún tipo de recordatorio al pueblo, como que miren lo que le pasó a la persona incircuncisa luego de blasfemar al nombre del creador de Elohim de Israel. O sea, como que es un mensaje, no tengan temor porque esto es lo que le va a pasar a los que vengan aquí a tratar de enfrentarse con el poder del creador y más aún a blasfemar el nombre del creador. Por eso es que como que lo vi como un tipo de mensaje y me causó como que un impacto en poder ver esto. Yo decía, pero ¿por qué David sigue teniendo la cabeza? O sea, ¿por qué no se la picó y ya? O sea, se la picó, miren la cabeza y ya. Sino que cuando Saúl habla con él, aún él sigue teniendo la cabeza en la mano. O sea, como que mira lo que he hecho. Y el pueblo tiene que ver eso, lo que puede pasar al próximo que venga a hacer lo mismo que hizo Goliat. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Shalom y gracias. Es bien interesante porque este capítulo empieza con el relato bien famoso, ¿verdad? Se recuerda al rey David. Vemos que esto es un hecho histórico que se sigue recordando hasta el final de los días de David. O sea, esto fue algo que le causó una fama terrible dentro del pueblo a David. Vemos que hay una descripción de Goliat y mucha gente a veces se piensa que Goliat era un gigante, una cosa exagerada, y hay que recordar que en capítulos anteriores, cuando se habla de Saúl, decía que Saúl sobrepasaba por el resto del pueblo. Eso quiere decir que el tamaño de estatura en general de los israelitas era una promedia de 5.5 pies. Entonces Saúl era más alto. Y aquí cuando vemos a Goliat también se habla de que Goliat prácticamente era como más de 6 pies de alto, que eso cuando venimos a ver no es que era un gigante, sino que era alto y musculoso y fuerte, porque también se habla de la armadura que tenía, la espada que tenía, se habla de qué estaba hecha. O sea, eran cosas que eran que eran pesadas y él las llevaba, que en parte para mí era algo que él usaba como para intimidar, lo cual le funcionó, pero a la misma vez era una desventaja para él, porque al llevar más peso, al ser más grande, lo hacía más lento. Y obviamente era una persona que se veía que su cerebro no había inteligencia, no había sabiduría. En cambio, David era un joven, no era un niño, porque cuando se enfrentó ahí no era un niño. Se dice que era el menor de los hijos de Isaí, pero no es que era un niño. Era ágil, era inteligente, como le habla a Saúl cuando le dice, yo me he enfrentado a osos y leones para salvar a mi rebaño. Y o sea, era una persona que era ágil, tenía su maña, como dice, como hay una frase que dice, no es la fuerza, es la maña que tú tengas. O sea, la agilidad que tú tengas, cómo tú uses tu mente para poder enfrentarte a las situaciones. A veces no se necesita mucha fuerza, sino inteligencia, astucia. Y eso es lo que tenía David. Pero, sobre todas las cosas, en el Creador.
David era un hombre que confiaba plenamente en el Creador. Y al escuchar a Goliat hablando de la forma que estaba hablando, se enfureció. Digo, como que ¿quién es este? O sea, ¿cómo se atreve? O sea, se levantó un coraje y un celo por las cosas del Creador, que es el pueblo, porque el pueblo es del Creador. Y entonces él dice, no, yo voy a ir, me voy a enfrentar con él sin miedo alguno. Y es bien interesante cómo también el hermano se acerca a él con celo. Esto es algo que vemos que se repite una y constantemente con la familia, que se describen en los relatos de las escrituras, donde siempre hay un recelo por el hijo menor. Y estaba yo comentándole a mi esposo cuando estaba leyendo esta lectura, que es bien interesante que pase estas cosas, porque lo que pasa es que el hijo menor siempre tiene la oportunidad de ver lo mejor de los padres. Porque los padres no nacen, o sea, cuando tú te conviertes en padre, tú no sabes cómo ser padre. Ser una madre o ser un padre es algo que conlleva experiencia y tiempo, o sea, tú lo vas aprendiendo en el camino. Y mientras más hijos tengas, vas a ir más mejorando, porque vas a seguir teniendo más experiencia. Y va a llegar un momento que la crianza que tú tuviste con tu primer hijo no va a ser la misma que vas a tener con tu tercero o cuarto hijo. ¿Por qué? Porque vas madurando, vas aprendiendo en ese camino de la maternidad y paternidad. Y yo entiendo que siempre va a haber, en ese hijo mayor, siempre va a haber un recelo por haber anhelado tener esa madurez de su padre con él, y ese tipo de relación entre padre y hijo, como la que es con el hijo menor que con la del hijo mayor. Y es algo que podemos reflexionar y aprender de esto. A pesar de todo, pues obviamente el hermano lo juzga pensando que llega allí a curiosear, a burlarse, lo que sea que haya pensado, porque como que no se dice muy bien el por qué, ¿verdad? Le salió con esa actitud, y sin pensar que era la preocupación de su papá por ello, que lo hace enviar a su hijo menor para que le llevara, ¿verdad?, suministros, etcétera, y que preguntara cómo estaban ellos. Obviamente, aquí pues se habla de la gran hazaña de David, cómo fue que fácilmente con una piedra derribó a Goliat. Hay que recordar que él no mató a Goliat con una piedra. Él lo derribó con una piedra y luego se acercó, tomó su propia espada de Goliat y con ella le picó la cabeza, que ahí es que lo termina de matar. Es curioso porque entonces ahí vemos que David sí era una persona de fuerza también, porque cuando se describe la armadura de Goliat y la espada de Goliat, se da a entender de que la espada era una espada pesada y que sí, entre comillas, solamente Goliat podía empuñarla, ¿qué se dice? O sea, sacarla, tenerla en la mano. O sea, él era el único que tenía esa fuerza para poder cargarla, y no, aquí vemos que David también tenía esa fuerza y la saca, se queda o sea, toma como, para mi entender, toma de botín la armadura de él, como recompensa, y le pica la cabeza y se queda con esa cabeza como si fuera un tipo de trofeo, como que miren lo que va a pasar con todo aquel que hable mal del Creador y quiera hacerle daño al pueblo del Creador. Esto es lo que va a pasar. Y sí, o sea, funcionó, porque vemos que ese valor, esa hazaña ¿verdad?, que incurrió David, hizo que el corazón del pueblo se reanimara, volviera a coger ese valor para entrar a la batalla y destruir a los filisteos. Que en parte eso es algo que también es bien importante, siempre tener un líder que no te haga caer el ánimo, especialmente cuando estás en batalla. O sea, cuando un pueblo sale a batalla es importante subirle esa moral, y lo que hizo David fue subirle la moral al pueblo para que ese valor se alimentara y ellos pudieran salir a la batalla y destruir a este pueblo, que era un pueblo soberbio. Bien interesante este relato, porque también sabemos que había una recompensa adicional para el que derribara a Goliat, y Saúl como que no estaba muy a gusto
en querer cumplirla después que dice, le voy a dar a mi hija y voy a hacer esto y esto al que lo derribe, y cuando se entera de quién es David, como que quién es o sea, este es un don nadie, como que se molesta y pareciese que se retracta de haber querido hacerles, o sea, de haber hecho ese ofrecimiento. Pero pues no le da de otra, porque su palabra ya lo hizo, todo el mundo lo sabía cuál era la recompensa del que derribara a Goliat. Entonces, pero David también era un hombre consciente, humilde, el cual él dice como que quién soy yo, o sea, no tomaba por poca cosa ser el yerno del rey. Él sabía que eso era algo como una posición importante, y es por eso que dice como que no, yo no podría casarme con una hija del rey, o sea, ¿quién soy yo? Y no creo que lo hiciera como menospreciándose, sino más bien como humildad y reconociendo que él todavía no estaba en una posición como para poderse casar con la hija del rey. Nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Vamos a ir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bastante largo este capítulo. Hay varios temas, pero voy solamente a tocar algunos temas, algunos fragmentos de los cuales me llamaron la atención. Por ejemplo, la descripción del mismo Goliat. Me llamó mucho la atención cómo se le describe en detalle el caparazón de cobre, lo que tenía encima puesto, incluso cuando habla de su lanza, que decían que pesaba 600 shekalim de hierro y tenía un escudero. O sea, en otras palabras, que este hombre bloqueaba completamente para que el ejército de Saúl prosiguiera contra los filisteos. O sea, primero había que matar a este hombre para poder seguir a la batalla. Entonces, estaban como atascados con él porque sabían que este gigante no había ningún hombre del pueblo de Israel que pudiese enfrentarlo. Pero sin embargo vemos a un David, un hombre que está detrás de un rebaño, un hombre que en el momento, es un joven, no era un niño tampoco, era un joven que en el momento en que Samuel fue a escoger rey para Israel, el mismo padre no lo pone en la lista. ¿Por qué? Porque era un hombre acostumbrado al campo, era un hombre acostumbrado al rebaño, fuerte, que estaba acostumbrado, él mismo lo dice, mató a un oso y estaba acostumbrado a eso, a ese tipo de fuerza. O sea que no tenía, sí era bonito, era precioso a la vista, pero no tenía ese porte jerárquico de rey. Muy humilde, y entonces, pero sí tenía esa unción del Creador. En ese momento tenía esa unción que a través de Samuel se le había dado. Y en otras palabras, Saúl lo reconocía. Entonces, una vez se describe el atuendo, toda esa atuendo que vestía el gigante, es para demostrar que no era cosa fácil, o sea que ninguno podría en este momento matar a este gigante, que era el obstáculo para que Israel siguiese hacia adelante. Esto es como tipo metáfora que aprendemos de esto, pues muchas veces nosotros que estamos en esta vida vemos unos obstáculos demasiado grandes con nuestros ojos carnales, o sea, nuestros ojos físicos, pero cuando tenemos esa conexión con el Creador, vemos las cosas de acuerdo a como las hubiese visto el Creador. Entonces vemos un David que dice, no, si yo estoy acostumbrado a esto, no hay obstáculo para mí. Vemos una actitud completamente diferente. Él le cree esa unción que ha recibido, él le cree al Todopoderoso, él cree al Creador. Entonces por eso asume primero una actitud, no hay miedo en él, el pueblo tenía miedo, entonces lo primero es que él ya había vencido ese miedo. Entonces vemos cómo él sigue hacia adelante en sus planes. Entonces me llama la atención otra escritura, que no solamente Goliat estaba enfrentándose, sino que cada vez que abría su boca era para maldición al pueblo, para maldecir al pueblo. Entonces ahí pues David toma una actitud un coraje, y dice, ¿quién es este incircunciso que está profiriendo esas palabras de maldición al pueblo? O sea que él se llena de coraje, él se llena de esa fuerza espiritual,
y se le quita el miedo y va entonces solamente con lo que sabía, con las 5 piedras. Entonces, ¿qué nos habla estas 5 piedras? Y nos habla de una estrategia espiritual, nos habla de una estrategia que no necesitaba ningún tipo de lanza, no necesitaba ningún tipo de vestimenta, aunque Saúl lo puso y él no podía caminar, sino ahí nos está enseñando que es con la fuerza del Creador que él tenía que ir, no con la fuerza de Saúl, ni con las armas que le estaba dando Saúl. Entonces, aquí vemos un Saúl que está prometiendo que le iba a dar, que lo iba a enriquecer con gran riqueza, le iba a dar a su hija, en otras palabras, entonces dice, habló David a los hombres que estaban parados junto a él diciendo, ¿qué se hará al hombre que mate a este Pelisí y que quite los propios de Israel? Entonces dice, y él respondió al pueblo que le iba a dar a su hija, y entonces cuando él habla al hermano también, su hermano mayor, Eliab, el hermano, como esto me acuerda mucho a la historia de José, hay un tipo de paralelismo con José, porque José, siendo el hermano menor, tenía esa conexión diferente a sus hermanos, entonces podía ver una visión más allá. Entonces vemos como los hermanos venden a José, como los hermanos le hablan fuerte a José, como en otras palabras desechan a José, a Joseph. Entonces vemos aquí un paralelismo con José. Dice, y le dice, yo conozco tu intención y la malicia de tu corazón, pues para ver la batalla has bajado. Y respondió David, ¿qué hice yo ahora? ¿Acaso no es acaso hablar? Y entonces aquí vemos el mismo cuadro que ocurre con la historia de José. Entonces la otra parte que me llama la atención, dice, y saldrá toda esta congregación cuando David confronta a Goliat, y dice, y sabrá toda esta congregación que no con espada y con lanza salvará el Eterno, porque del Eterno es la batalla, y Él los entregará en nuestra mano. Entonces, en otras palabras, Él le está dando toda esa gloria al Eterno, Él no se la está dando a sí mismo. Y hay es lo contrario a Saúl. Saúl sentía celos de David, porque cuando las mujeres comenzaron a lanzar y a decir que Saúl había matado 10 y el otro 10,000, le daban más cantidad de muertos a David, pues él sintió celos, eso le molesta. Sin embargo, vemos un David que le dice, no, esto es del Eterno, esta batalla es del Eterno. Entonces, otra porción que me llamó la atención es cuando él le pregunta, Saúl le pregunta cuando le tiene que dar su hija en matrimonio, le pregunta, ¿hijo de quién es este joven? Porque la pregunta viene, no que quizás él sabía quién probablemente era el papá, pero está preguntando por el linaje. ¿De dónde viene este linaje? Y recuerden que David, ¿quién era su bisabuela? La Ruth. Entonces está preguntando del padre, específicamente el linaje, porque era muy importante el linaje para poder dar su hija. Y vemos cómo vuelve y se repite la historia de Jacob, cuando es engañado, que no se le da a la hija que él quería en su corazón, sino que le da a la otra hija, y dice, aquí no se hace así y le da a Lea. O sea, hay varios paralelismos con distintas historias que hemos visto de los patriarcas en la misma Torá. Y pues nada, esto es lo que creo que me resaltó en este capítulo. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Y sí, quiero traer algo importante de lo que has mencionado también, y es que también yo hago un paralelismo con el caso de Joseph y Jacob entre sus hermanos. Cuando los hermanos lo acechaban como que quién tú eres, y vemos que mi señora mencionó algo del favoritismo que tenemos nosotros con el pequeño. Nos coge en una edad más avanzada donde estamos más tiernos, estamos más débiles, y le damos como que esa compasión más al chiquito, y yo creo que esto es algo importante traerlo aquí.
Vemos también que sí, que Saúl sabía que David venía Saúl sabía quién es el padre de David, eso lo sabía, y aquí como menciona Minerva, lo que está preguntando Saúl es que como que, o sea, ¿quién tú eres buscando el backcheck de David? O sea, ¿de dónde viene ese linaje de David? Y eso es algo bien importante porque vemos que cuando Shemuel unge a Saúl, o sea, Shemuel le dice, acuérdate que, o sea, tú no fuiste nadie. O sea, le hace recordatorio y vemos cómo Saúl se comporta diferente ante los ojos de David. O sea, vemos aquí unas cosas que se buscan como que placer, interés y un sinnúmero de cosas que el Creador no busca en nosotros. Sin embargo, vemos que el Creador buscó para ungir a David, de dónde venía David. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este relato, porque nos enseña mucho la humildad, la sencillez, el sacrificio que hacemos por los que queremos, y el Creador vio el corazón de David y dijo, este va a ser el rey de Israel, a este es que va a ungir. Y fíjense, algo bien interesante de eso es que cuando ungieron a David no pasó algo como cuando ungieron a Saúl. No pasó nada extraordinario. Y yo creo que el espíritu del Creador en David era diferente. Y hacemos la comparativa con otros ejemplos. Como ha pasado. Que han pasado cosas. Vemos que cuando lo ungen o el espíritu del Creador fue sobre él, pues viene una ira, viene un enojo grande y viene un sinnúmero de cosas así. En el caso de vemos que David se molestó cuando aquel estaba hablando, pero no hizo nada torpe, no hizo nada bruto, al contrario, fue listo. Y yo creo que de acuerdo a cada evento, a cada persona de la Escritura, viene algo que nos enseña, y es que el Espíritu del Creador se manifiesta dependiendo de cómo es esa persona. Y es algo bien interesante y lo quería traer. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, muchas gracias. Pues como había mencionado, ¿verdad? En esta lectura podemos ver la importancia que se le da en la lectura, ¿verdad? Conocer el aspecto de este hombre, de Goliat. Tenemos que recordar que la semana pasada leímos que le decía el Creador a Shemuel que no mirara la apariencia, lo que estaba delante de sus ojos, porque el Creador desecha esas cosas, ¿verdad? Porque ve lo que el ser humano no puede ver. Entonces, este hombre tenía esta fuerza y el pueblo estaba con ese miedo terrible, ¿verdad? Porque estaban enfocándose en eso, en lo que ellos pueden ver. Y en cierta manera se están olvidando que la victoria, el Creador se las iba a dar, punto. Entonces, lo otro es que, ¿verdad? Lo más que me impresiona de esta lectura es que David verdaderamente ama al Creador. Y cada vez que sus labios hablan palabras, esa palabra era para que enaltecer al Eterno. Él nunca dijo, yo voy a acabar a Goliat. Al contrario, siempre decía que el Creador iba a darle victoria. Era muy confiado del Creador y eso es algo de lo cual todos tenemos que aprender. Me gusta la descripción de David porque lo más que se enfoca es en decir apacentador de ovejas, ¿verdad? Las personas cuando escuchan eso rápidamente imaginan un hombre sumiso. Volvemos con lo que está delante de los ojos del ser humano y que por tal razón crean muchas veces juicios erróneos. O sea, pero más adelante al leer, ¿verdad? Lo que el mismo David dice, yo acabo con cualquier animal que quiera atacar una de las ovejas. Y eso como que nos empieza a mostrar el verdadero David. O sea, nadie sabía eso. Al principio solo sabíamos que era un apacentador de ovejas. Dice, wow, de todos los hermanos, ¿verdad? El apacentador de ovejas. No, quizás los otros eran más fuertes, tenían más cualidades físicas, ¿tú me entiendes? Pero es que el Creador no estaba buscando eso. Entonces,
también pensamos cuando David dice que acabaría con cualquier animal que tratara de amenazar una de las ovejas, ¿verdad? Eso nos hace pensar que igualmente el Creador cuida de su pueblo. Entonces, él añade que al igual que acaba con los animales que quieran ser una amenaza, acabará con Goliat. Pero acabará con el mérito que el Creador le dará para hacerlo. Él siempre recalca eso. O sea, era un hombre temeroso del Creador, amaba al Creador y era extremadamente humilde. Tenemos que recordar que el mismo Creador lo escogió a él para que tomara el lugar de Saúl. El mismo Creador había visto el corazón servidor de David y todas sus cualidades. Por eso mismo el Creador le dice a Samuel: olvídate de lo que ven tus ojos, porque eso yo lo desecho. O sea, ya el Creador había escudriñado el interior de David, su servidor, su siervo, y por eso puso su espíritu en él. Y finalmente, ¿verdad? David siempre humilde para consigo mismo. O sea, la gente puede decir que es humilde, pero cuando a ti te echan flores, como dicen por ahí, y tú contestas como ya leímos en este capítulo, cada vez que David contestaba cuando le echaban flores, él siempre decía algo humilde. Él no se llenaba de gloria con lo que le decían, pero era porque primeramente el Creador lleva toda esa gloria, el Creador dio la victoria, todo proviene del Creador, y él simplemente estaba ahí cumpliendo todo lo que el Creador le estaba poniendo en las manos, ¿verdad? Entonces es una cualidad que todos nosotros debemos de tomar y aplicar en nuestro diario vivir. Tenemos que aprender del rey David, tenemos que aprender de todo lo que leemos en la Torá. No es simplemente leer y decir, ok, aprendí cosas que vamos a hablar hablando así como que más teológicamente hablando. El punto es que aquí todos tienen unos rasgos, tienen unas maneras de ser, y aquí en esta lectura pues David nos muestra toda esa humildad, esa confianza en el Creador, como siempre pone al Creador en lo alto, donde siempre tiene que estar punto. Y pues todos nosotros tenemos que aprender de eso y aplicarlo en nuestra vida. Pues nada, eso es todo. Gracias, Yanare, por el aporte. Aunque David fuese un ungido, porque David era un ungido, no cualquiera, tenía cualidades humanas. No era alguien por encima de los cielos o algo, tuviese unas cualidades que nadie pueda tener. David tenía unas cualidades humanas. Antes de ser ungido y después de ser ungido tenía las mismas cualidades. Cuando David es ungido, obviamente, ¿qué se dice cuando ya nosotros sabemos el tema de cuando ungen a alguien? Es consagración. Y era consagrado, apartado para el Creador, porque el aceite de unción era vertido sobre él. Y así que vemos que Shemuel unge a David para ser que consagrado. Al ser consagrado, ¿quién iba a prosperar todo el tiempo a David? El Creador. Claro, aunque ya de antemano sabemos que el Creador era con David, pero David tenía cualidades humanas y seguía teniendo cualidades humanas que podemos poseer nosotros. Todo está de qué lado tú veas las cosas. Si las quieres ver como de misticismo, puede ser problema de cada uno, pero yo las veo son cualidades humanas como cualquier otra persona, y eso hay que resaltarlo. ¿Para qué? Para ser de agrado ante el Creador, porque antes de que fuera ungido, el Creador vio algo interesante en el corazón de David. ¿Por qué no lo puede ver en nosotros? Tenemos que ver esos ejemplos grandes para podernos identificar y poder seguir siendo personas íntegras en los caminos del Creador. Así de sencillo. Eso es simple. Por eso es que la Escritura nos ayuda a rectificar y acercarnos más a los caminos del Creador. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, yo quería
Eso que estabas diciendo, bien importante, de las cualidades que él había visto antes de la unción, y me trae entonces a colación de que sí, él tenía sus cualidades humanas, pero yo creo que una de las cualidades importantes para la unción es que él no servía su ego para sí mismo, sino que él tenía un ego corregido y quería el beneficio para el pueblo. Entonces, eso es una cualidad bien importante que es observada en David, y por eso se llama que era humilde, no humilde de que se dejaba dominar de las personas, nada de eso, porque tenía su autoridad. Aquí yo creo cuando se habla de esa cualidad de humildad, es que el ego no lo utilizaba para servicio de sí mismo, sino que era un ego corregido para con la cualidad de levantar el pueblo de Israel antes de sí mismo. Yo creo que es bien importante hablar de esto porque si vemos el ego de Saúl estaba bien alzado. Si más bien él estaba también ungido, pero cada vez que hacía algo, pues entonces su ego como que se enojaba. Pero vemos el ego de David que está al servicio del Creador. Y esto es bien importante porque ¿cómo lo dijiste? Pues yo dije, pues déjame comentar en eso porque lo estaba pensando y cuando lo traíste yo digo que esto es bien importante y no es que es algo místico ni algo divino, sino que él había trabajado espiritualmente en su interior y eso es una cualidad para que la unción del Creador con esta persona tome unas decisiones que le beneficien no solamente a él, sino para el pueblo y para que reine verdaderamente el Creador en el colectivo, en las mentes del colectivo, en la conciencia de cada uno de ellos. Gracias, Minerva, por ese aporte. Este ego de Saúl era destructivo, tanto para él como para el pueblo. Así que esa parte es bien importante que la trajera. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Me gustaría hacer un comentario. Lo que yo he podido entender a través de la charla y lo que he leído. David definitivamente tenía una buena autoestima. Se había adiestrado con los animales y entendía el comportamiento de los animales y eso lo fue aventajando de sus hermanos. Otra cosa que me llama mucho la atención es él obviamente sí tenía una comunicación con Dios a través de la música que él tocaba y obviamente el profeta también, y muchas veces se menosprecia, aunque fue quizás no menospreciado en el lado completo negativo del término, pero sí no fue reconocido por su familia, pero ya había sido reconocido por el Creador. Me parece muy interesante cuando comparamos los dos llamados, como cuando es escogido por Dios, por el Creador, y cuando es escogido por la gente, que se deja llevar por cualidades externas que son importantes, pero muchas veces no han sido cultivadas como son las cualidades internas. Tú sabes, no es lo mismo que yo tenga la autoridad delegada por un puesto, que yo tenga la autoridad delegada por mi carácter, las enseñanzas, los valores, mi relación con Dios, con el Creador. Esa era la única aportación que quería hacer. Me parece muy, muy, muy interesante y muy bonita. Y pues definitivamente, como decimos, hay mucha tela que cortar, pero lo más que sí se me resaltó en este estudio fue la estima de él y cómo él no tenía miedo. Él no tuvo miedo aún cuando los hermanos no querían reconocer, tú sabes, que él no tenía miedo. Cuando él se quería presentar y lo querían proteger, no lo querían dejar que él hiciera lo que él quería hacer. Vamos a decir porque no tenía la edad, porque no querían dar la oportunidad. Sin embargo, fue el que logró ganar la pelea a través de su capacitación con los animales, capacitación de comportamiento de animales que muchas veces se asimila mucho al comportamiento de nosotros seres humanos. Es todo el comentario que quería hacer.
Gracias, Sandra. Gracias por ese aporte. Voy a pasar con los aportes del capítulo 18. Varios puntos de interés. El alma de Jonathan se entrelazó con el alma de David en aquel momento, luego de que tuviese ese diálogo con Saúl. Asumo que Jonathan se sintió identificado, ¿no? Varón de guerra, igual que yo. Además, sabemos bien que las descripciones de David eran de una persona de buen aspecto y buen semblante. Vemos que Jonathan también era devoto al Creador. O sea, cuando Jonathan se va con el escudero, que prueba con la punta de su vara la miel y se la echa a la boca. Eso son un sinnúmero de cosas que nos damos cuenta de que Jonathan también era temeroso del Creador. Vemos que Saúl toma a David para sí, es decir, lo armó para su ejército, y se dice que Jonathan lo amó como a su propia alma. Y quiero hacer un paréntesis aquí, y es que mucha gente saca esto de contexto. Dice aquí en Valliclar 19:18, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Creador. Entonces vemos aquí que Jonathan hizo un clic con David en amarlo como su propia alma. Vemos que esta es la verdadera enseñanza de amar a tu prójimo como a ti mismo. Jonathan se sintió identificado y amó a David. Incluso no vemos ejemplo de que Jonathan fuera una persona amanerada o que le gustase los hombres. Solo en aquel momento donde Saúl su padre le dice que lo dijo por celo, que dijo, no será tú para vergüenza de tu madre. Además de que Saúl estaba buscando a David para hacerle daños. Ya Saúl le tenía celos a David. Entonces vemos que Jonathan hizo un clic con David, en que lo vio y dijo, wow, un tipo de guerra, me imagino lo vio un hombre prudente, un hombre, una persona íntegra, una persona, y Jonathan, eso le agradó. Aquí no le agrada cuando uno conoce a alguien que le hable de los caminos del Eterno, o que te diga, mira, y el Creador cuando hizo como esto y esto, y que tú te quedas como maravillado y tú dices, wow, este principio es que yo, o sea, en el sentido de que, sí, y eso te agrada. Me imagino que, ¿verdad? Este es mi punto de vista, de que eso le agradó a Jonathan y se sintió identificado y lo amó. Vemos más adelante que Saúl hizo a David general del ejército, y David era bien visto delante del pueblo. Cuando llegaban a la guerra contra los filisteos, se dice que las mujeres de las ciudades salían a recibir con alegría cánticos, panderetas, y decían en el cántico, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero esto le pareció incómodo a Saúl, claro, imagínense, uno siendo rey diciendo que el rey mató a poquito y el otro mató a muchos. Pues Saúl dice, diache, no falta lo único que le falta es que le den el reinado. lo que Saúl no sabía es que ya David tenía el reinado. O sea, pero físicamente pues vemos algo, un plan detrás de todo esto. Y así es como el Creador actúa en planes. Y eso lo vemos a lo largo, no vemos algo como brusco. Vemos algo con planes bien establecidos y bien hechos. Porque el Creador es el rey de la sabiduría y hace todo con sabiduría. Entonces vemos algo que se va cuadrando poquito a poco. La causa de estos celos de Saúl comienzan con David para querer destruirlo. Ya David deja de tocar el arpa, luego de que este Saúl intentara de matarlo 2 veces con la lanza. Saúl lo hace capitán del ejército para que muera en batalla, o sea. Pero también vemos en un momento dado, eso lo vamos a leer más adelante, cuando David coge a este hombre, a Urías, y lo pone enfrente de la batalla, le dice, ¿sabes qué? Le dice al capitán del ejército, ponlo enfrente de la batalla para que muera, y yo quedarme con su mujer. Ya el Creador sabe la intención de tu corazón. Entonces vemos la intención de Saúl aquí, hazlo capitán del ejército para que esté al frente de la batalla también, para que muera. Pero también Saúl dice, vamos a proponerle, le voy a proponer matrimonio, o sea, que se case con mi hija. Entonces esa valentía también busca a Saúl cómo destruir a David. Vemos también más adelante que Saúl le dice como que tráeme dotes para que te puedas casar con mi hija, pero le pide los prepucios de 200 filisteos. O sea, Saúl todo el tiempo estaba maquinando en destruir a David, y este era el enfoque. Lo que no sabía bien Saúl de todo claro es que
lo estaba haciendo más popular y el creador andaba con David. Saúl ya tenía claro eso, pues continuaba trabajando para destruir a David, pero cada vez aumentaba ese renombre de David, y Saúl cada vez tenía miedo. O sea, mientras más hacía cosas, aumentaba más la victoria de David, más se escuchaba más el nombre de David, y Saúl tenía cada vez que más miedo. Entonces, Saúl no era inteligente. No, perdóname, pero Saúl no era inteligente. O sea, yo sé que estos eran planes del creador, pero Saúl no era inteligente. David, en su sencillez y en su humildad, obtenía más grandeza de la que podía tener un rey. Y es que ya Saúl no era el rey, esa es la realidad, sino David. Y estos planes eran del creador para que sucedieran. Dice aquí en Mishlei, Proverbios 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos o de los necios ella será trastornada. Qué interesante, ¿no? Eso pasó también con Saúl en capítulos anteriores. En Cogelet 9, 13 al 18 nos dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me es bien importante. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la cerca y edifica contra ellas grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, en cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son mejor escuchadas u oídas que los gritos del que está al frente de los necios o los locos. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho el bien. O sea, vemos que David era una persona sabia, entendida, y conocía mucho de los planes de crear una persona íntegra antes de ser ungido. Y para mí esto es bien interesante porque nosotros podemos seguir este camino, el que seguía David. Con estos grandes ejemplos y estos aportes que ustedes han dado, mucha gente podrá entender que siguiendo estos ejemplos de escritura podemos ser personas íntegras y que el Creador nos escuche día a día para ser personas de bien y de justicia en este mundo. Seguimos con la ronda con Guía. Adelante, Guía. Gracias. Efectivamente, Saúl maquinaba en contra de David, quería eliminarlo, y es por eso que él tomaba esas acciones de ponerlo como líder, como capitán, como lo mandó ese, en vez de dote, de pedir un dote, lo que hizo fue que le pidió siempre prepucio de los filisteos. Todo el tiempo lo mandaba a la guerra, obviamente con el objetivo de que saliera herido o muerto. Pero no le funcionaba porque efectivamente el creador estaba con David y le daba la victoria, y eso hacía que Saúl cada vez fuera más el miedo que le tenía a David. Dice que por tanto Saúl lo apartó de su presencia y lo designó de jefe de 1000, y en todos los caminos David se conducía prudentemente y el Creador estaba con él, y al ver Saúl esto, que procedía con gran prudencia y que pues el Creador estaba con él, tuvo temor a causa de él. Es bien interesante que a pesar de tener temor, igual eso no lo detenía a seguir enviándolo y haciéndole estas trampitas. Eventualmente vemos que David también hace algo así parecido. Eso lo vamos a leer pronto. Es bien interesante también ver que David igualmente era fiel a su rey, o sea, todo lo que el rey le mandaba, él iba y lo hacía sin temor porque estaba confiado en el Creador. Esto me recuerda mucho también a la valentía que presentaba Josué. Josué era un hombre así, confiado en el Creador y valiente. Y pues David tenía esas características también. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que Saúl no actuaba de esta manera porque sí. O sea, no era algo que le salía de sí, sí, le cogió cosa a David, no.
En realidad para mí Saúl ya se sospechaba que era David el que el Creador había escogido para ser rey, para la sucesión de él, porque hay que recordar que en el capítulo 13 Samuel le dice a Saúl: ¿hasta cuándo has actuado neciamente? ¿No has guardado los mandamientos que el Creador tu Dios te ordenó? Pues ahora el Creador hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no será duradero. El Creador ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual el Creador ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Creador te ordenó. O sea, ya Samuel sabía, Samuel le había dicho a Saúl, y Saúl ya sabía que ese caudillo era David. Por cuanto David hacía todas estas cosas en el nombre del Creador y le salían bien, y él vio que el Creador estaba con David, y él tiene que haber reconocido esas palabras que le dijo Samuel anteriormente, y reconocido que este es el hombre que el Creador escogió. Y le dio, me imagino que celo, le dio coraje, buscó la manera de deshacerse de él, y con todo y eso, de que le tenía miedo, seguía actuando con una soberbia terrible. O sea, el miedo que tenía no lo detenía, porque si yo sé que esa persona, el Creador está con ella, yo desisto de estar en contra de esa persona, porque yo no me estoy enfrentando con esa persona, yo me estoy enfrentando al Creador mismo. Y eso fue lo que hizo Saúl. Saúl se enfrentó contra el Creador, no contra David. Y por eso es que vemos que cada vez cae peor y peor, cada vez más abajo, más humillado. Y es triste, porque obviamente es triste, pero a la misma vez es la justicia. El Creador es un Creador de justicia. Y vemos aquí que si a lo mejor Saúl se hubiera arrepentido y se hubiera retractado de todo lo que estaba haciendo, el Creador hubiera tenido misericordia con él, pero no fue así, fue soberbio y necio, y siguió en lo mismo. Y él mismo cavó su tumba. O sea, actos y consecuencias. Él se buscó su propio camino, y ese camino fue la desobediencia, el apartarse del Creador, y eso es lo que le pasa a todas las personas que se apartan del Creador. Les va mal. Y nada, eso es lo que quería mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. A Saúl, por buscar la muerte del ungido del Creador, lo que le tocó fue muerte. Y son, como acabas de mencionar, actos y consecuencias, la bendición o la maldición. Y Saúl vemos que cogió la maldición. Desde que fue liberado, desde que Shemuel le dijo, ya el Creador escogió a otra persona, o va a escoger a otra persona. Y en ese momento, Saúl sigue actuando con soberbia y haciendo todo mal, aunque sí, el aceite de unción seguía sobre Saúl. Pero sabes que si el Creador te desechó, y ya, y escogió a otro. ¿Qué hubiese pasado si Saúl hubiese actuado de otra manera? Lo más probable, la muerte de Saúl no hubiese sido esa, en manos de esos incircuncisos filisteos. O sea que hubiese sido de una vejez, que es lo que todo el mundo desea en esta vida, morir de una buena vejez, a lo mejor en su cama o en su lugar. No es una tragedia. A nadie le gustaría morir ahogado, o en un incendio, o en una guerra, o con una guerra, ¿verdad? Pues una muerte, pues, a lo mejor diferente, pero sigue siendo una tragedia, y es lamentable. Nosotros podemos evitar morir como Saúl. Nosotros queremos llegar a una vejez, ver futuras generaciones y poder disfrutar el corto tiempo que tenemos aquí. Y pues, pero eso está en manos de nosotros. Nosotros agarramos cómo queremos morir. O si quieres morir con la bendición o quieres morir con la maldición. Es que hay dos caminos, y el Creador lo dijo. O escogen o la bendición o la maldición. Es que no hay más nada. El que me diga a mí que hay otra cosa, que no está en la Torah. No hay otro camino. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí este capítulo más bien recalca los hechos de David. Vemos que David está teniendo éxito en todo lo que hace,
Vemos cómo Jehonatán, el hijo de Saúl, queda ligado de forma, digo yo, de alianza al alma de David. ¿Por qué? Porque él está viendo cómo su padre está decayendo. Él ve lo que viene ya al reino de su padre. Entonces, si no hace esta alianza temprano con David, vemos a un Saúl que comienza a manipular todo lo del reino. Él manipula a la misma Mijal, la que eventualmente fue esposa de David, para concertar en sus planes para matar a David. Entonces vemos ya un Saúl que está decayendo, está cayendo su reino, está tomando decisiones basado en un ego que está completamente separado de la unción que tenía, está con un celo demasiado por David. Entonces comienza a manipular, es como está jugando ya un juego de ajedrez en este reino. Ya esto se ha decaído, esta casa ya está rota. Entonces vemos un Jonatán que en efecto está viendo lo que está pasando, pues entonces él decide hacer este pacto con el ungido, porque está viendo que David viene de parte del Creador. Entonces tiene que hacer este pacto porque él es el único que, si vamos a ver, siendo hijo de Saúl, si no hace este pacto, él tendría entonces que dejarse manipular por su padre para matar a David, porque él era el único que podía confrontarse a ese nivel con David. Entonces vemos cómo hace un pacto con David. Johanán hace un pacto porque dice, se quitó Jonatán el manto que llevaba sobre él y se lo dio a David, hasta su espada, su arco y su cinturón. Y entonces, basado en esta alianza, David se sentía un poco más protegido dentro de esa casa, porque David no se iba a ir en contra de Saúl. Mientras Saúl seguía siendo rey, él no se iba a ir en contra. Pero espiritualmente, Jonatán lo hizo un pacto, como que lo protegía, ¿no? Entonces vemos cuando él seguía subiendo, cuando David seguía prosperando, vemos a Saúl que sigue decayendo más profundo, a nivel que ya deseaba su muerte. Entonces, cuando le tocaba darle a su hija Merab, él le dice a ella: te la daré por mujer, con tal que me seas valiente y pelees las guerras. Viene y no se la da, o sea que vuelve y le engaña y no se la da. Porque David dice: ¿quién soy yo y quién es mi vida? Es la familia de mi padre Israel, para que yo sea yerno del rey. Y sucedió que entonces Merab, hija de Saúl, ella fue dada a Adriel por esposa. Pero entonces dice aquí que Mijal era la otra hija de de Saúl. Dice: quiso Mijal, hija de Saúl, a David. Y no dice que lo amó, sino que ella lo quería. O sea, en otras palabras, me da la impresión de que hubo como un tipo de control de parte de Saúl para Mijal, para controlar el asunto de David. Y esto le pareció bien a Saúl cuando Mijal dijo: yo lo quiero. Entonces, pero mira, aquí lo dice: se la daré para que ella sea una trampa para él y sea sobre él la mano de los filisteos. Entonces dijo Saúl a David: con una de las dos serás mi yerno hoy. Entonces vemos el complot, y si vemos capítulos más adelante, vemos cómo él manipula a la misma Mijal, el mismo Saúl. Y entonces cuando él le pide a Jonatán que mate a David, pues tampoco, ya Jonatán había hecho ese pacto con David. Y entonces, pues nada, este capítulo más bien recalca cómo va subiendo la fama de David y cómo va decayendo la fama y el reinado de Saúl. Pues nada, eso es lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Claro, bastante interesante. Sí, la casa de Saúl tiene que caer y la de David se tiene que levantar. Eso es algo que el Creador va a hacer y lo hizo. Y es bien interesante cómo empieza a suceder el fracaso de Saúl intentando de eliminar al ungido del Creador. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom. Pues nada, quería comentar, ¿verdad? Que si vamos
a Devarim 7:14 cuando Moshe dice, imponte un rey que Eterno escoja. Por ahí empieza todo. Eso no sucedió así. El pueblo quiso escoger por sus propios pantalones a un rey. Y el creador dijo, pues se la voy a dejar pasar, voy a dejar que escojan el rey. Pero, si recordamos, ¿verdad?, lo que leímos en el pasado, todo empieza a desboronarse poco a poco, ¿verdad? Y el mismo pueblo paga, o sea, cometer ese error, lo pagan ciertamente. Entonces, aquí vemos como la integridad de Shaul sigue decayendo y caen en ese sentimiento de envidia, ¿verdad? Que bien sabemos que el mismo Creador en su mandamiento nos dice que no atesoremos en nuestro corazón un sentimiento de envidia o deseo de tener lo que tiene nuestro prójimo, ¿verdad? Y lo peor de todo es crear ese sentimiento con David, que en todo momento le fue fiel, prudente, y todo lo hacía de la manera que se le dijo. Shaul tenía sentimientos cambiantes a veces, ¿verdad? A veces envidia y a veces se atemorizaba, porque el texto dice, viendo Shaul que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Entonces aquí estamos viendo un pueblo que se está dando cuenta y viendo a este hombre, o sea, poniendo los ojos en este hombre. Wow, este hombre es increíble, le estaba llamando atención. El mismo Jonatán estaba como que completamente, ¿cómo se diría? Impresionado con David. Entonces todo el mundo se está dando cuenta y él mismo se está dando cuenta de que este hombre no era un hombre cualquiera. Anterior habíamos leído que cuando ese espíritu caía sobre Shaul, ahí estaba David para traerle calma. O sea, estás tomando ese sentimiento en contra de una persona, como dije anteriormente, que estaba para ti, que simplemente te fue fiel y hizo como tú querías. Pero es que cuando tú conoces a una persona así, ¿verdad?, como era David, y él en su posición, que ya, como dijeron anteriormente, estaba decaída, pues se sintió amenazado, se sintió que ya estaba llegando su momento, porque ya estaba viendo ante sus ojos a un hombre con tantas cosas buenas, ¿verdad? O sea, valiente, prudente, no tenía miedo a nada, siempre tenía al Creador en sus labios, cualquiera. Y pues nada, eso era lo que quería comentar. Gracias, Jonabel, gracias por el aporte. Bueno, pues a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.